La política es un tema muy presente en México. Por eso cuando se generó un nuevo medio de expresión a través del cine, se encontró una de las maneras más digeribles de reflejar y conocer las realidades políticas de esos tiempos en México a través de un medio de entretenimiento. Los inicios del cine se remontan a 1895, donde los hermanos Lumière de Francia realizan la primera película proyectada en la historia con su cinta Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir. Los hermanos aprovecharon el acogimiento de esta nueva tecnología y decidieron hacerlo un negocio rentable, usándolo como un medio de documentación. Este medio llegaría a México el año siguiente, en 1896, gracias a los intereses de Porfirio Díaz, quien presenció la primera cinta proyectada en México, así como también protagonizó algunos cortos grabados por la compañía de los hermanos Lumière, efectivamente convirtiendo a Porfirio Díaz en uno de los primeros actores del cine mexicano. De hecho, debido a sus conexiones diplomáticas, México fue el primer país del continente americano que pudo disfrutar de este nuevo medio, denotando los lazos del cine en México con la política. Asimismo, los primeros largometrajes del cine mexicano consistieron en documentales de héroes y figuras políticas. En 1916 se filmó el primer largometraje de ficción en México llamado 1810 o Los Libertadores, una película silente que trata sobre la vida de una familia en la época de la independencia de México. Casi 20 años después, en la década de los 30, el director Fernando de Fuentes crea lo que se conoce como la trilogía de la Revolución, consistiendo de los filmes El compadre Mendoza en 1933, Prisionero 13 en 1935 y Vámonos con Pancho Villa en 1936. Vámonos con Pancho Villa en específico trata de una historia de un grupo de amigos ficticios que se unen a Pancho Villa en su lucha, solo para darse cuenta de las crueles realidades de la guerra y la revolución. Aquí comienza la tendencia de criticar la política en México a través de filmes, abriendo paso a las sátiras que critican al gobierno mexicano. De los años 50 en adelante, inventos como la televisión empezaron a causar competencia para el cine. Para mantenerse lucrativa, las reglas para el contenido mostrado en películas se volvieron más laxas, permitiendo más oportunidades para expresión creativa y criticismos hacia la sociedad y el gobierno. En esta época, se quita cierta presión artística del medio del cine, resultando en el declive de la era del cine de oro mexicano y las películas siendo producidas con más regularidad. En 1956 se estrena El Impostor, una cinta dirigida por Emilio Fernández que trata sobre la historia de un profesor universitario que pretende ser un político de un pueblo para ganar dinero, solo para darse cuenta que se ha vuelto el blanco de un complot de asesinato. Esta premisa es muy similar a la película La Ley de Herodes de 1999, una sátira acerca de la corrupción del gobierno. El tema de la corrupción del gobierno mexicano fue y sigue siendo un criticismo ampliamente abordado en las sátiras políticas del país, causando su frecuente desaprobación o incluso censura de parte del gobierno. Una de las primeras sátiras políticas en ser censuradas en México fue La sombra del caudillo en 1960. Basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo narra la historia acerca de los años subsecuentes de la Revolución Mexicana. La trama de la cinta hace una clara referencia a la matanza de Huitzilac, un evento donde se asesinó al militar Francisco R. Serrano junto con 13 de sus hombres bajo las órdenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. A pesar de que la Secretaría de Gobernación aprobara el guión y que la producción fue permitida grabar en lugares gubernamentales, además de contar con el apoyo de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la Secretaría de Defensa Nacional impediría su estreno comercial en México, citando que la cinta denigra la imagen de México y sus instituciones. Aunque quiso apelar la decisión sobre su cinta, el director Julio Bracho muere en 1978 sin ver su objetivo realizado. La sombra del caudillo se estrena comercialmente hasta 1990, 30 años después de su producción. Esta tendencia de censurar o desaprobar de cintas con criticismos políticos se convirtió en una práctica del gobierno mexicano, con otras cintas como Canoa de 1978 y Rojo Amanecer de 1989, similarmente sufriendo amenazas o miedos de ser censuradas debido a que detallan eventos oscuros de la historia mexicana. Aún así, las sátiras políticas continúan siendo uno de los géneros más conocidos cuando uno se refiere al cine mexicano, denotando su impacto en el público y asegurando la eficacia de su mensaje.